Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven, ilumina mis palabras para que sean de edificación para todos aquellos quienes las lleguen a escuchar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Hoy estoy sin cámara, pero no es importante verme, sino escuchar lo que les tengo preparado para el día de hoy, la reflexión de hoy, martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Y a esta reflexión, el día de hoy la he llamado Reflexiones sobre la elección, la esperanza y la prioridad del amor. Vamos a comenzar entonces con la lectura, la primera lectura que nos viene del primer libro del profeta Samuel, que dice: en aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Les respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Y así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, pues este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta reflexión del profeta Samuel vemos una elección. Vemos cómo Samuel estaba como triste por por la elección, ¿no? Le dice: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé. Él no reinará más sobre Israel. Sí, a veces nosotros nos entristecemos porque ya hay algún monarca que ya no está, algún gobernante que ya no es, cualquier autoridad que ya no está.
a nosotros a veces nos entristece porque queríamos que sea ese el que continúe en su mandato, pero el Señor es quien elige a los mandatarios. Y para bien o para mal, el Señor es quien sabe por qué lo hace. El juicio del Señor, es decir, la manera de su plan, es algo que nosotros no podemos saber. Somos humanos pequeñitos. ¿Cómo nos podemos osar a pretender cuestionar las decisiones que toma el Señor? Es algo para reflexionar. Me parece que es algo muy importante donde debemos reflexionar. En este pasaje bíblico de Samuel encontramos cómo Dios elige a aquellos que gobernarán y liderarán su pueblo. En esta historia se nos narra cuando el profeta Samuel, bajo la dirección divina, es enviado a la casa de Jesé en Belén para ungir a un nuevo rey que Dios ha escogido. Esta elección de Dios difiere significativamente de la manera en la que los seres humanos hacemos nuestras elecciones, como nosotros elegimos a nuestros líderes. Samuel, al ver a Eliab, por ejemplo, el hijo mayor de Jesé, pensó automáticamente que ese sería el elegido, debido a su apariencia imponente. Esa es la manera como los humanos hacemos nuestras elecciones, por superficiales, o sea, por cosas superficiales, por las apariencias. Nos dejamos impresionar por el aspecto de una persona, por su estatura. Y no me refiero solo a la estatura física, me refiero a lo que ha hecho anteriormente. Y nosotros le damos como un gran valor. Pero el Señor juzga de otra manera, de una manera diferente. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Muy importante reflexionar sobre cómo la sinceridad y la pureza de corazón son para Dios prioritarias en sus elecciones. Dios no se deja llevar por la apariencia externa o por las cualidades físicas. Más bien, Él busca la autenticidad y la rectitud en el corazón de aquellos a quienes confía responsabilidades. Y es muy importante aquí también recordar que Dios no busca una impecabilidad, pues Dios sabe que todos somos pecadores. Pues si seguimos adelante en la historia, recordamos que David también cometió muchos pecados. Así que no es que porque Dios elija a alguien, ya significa que esa persona es un ser perfecto. No hay nadie más perfecto, solo Dios. El único sin pecado es Jesucristo. Solo Dios puede ser impecable. Y Él en su infinita sabiduría, en su infinita soberanía, Él preservó de pecado a nuestra Madre María para que sea digna Madre de Jesucristo, de modo que es la única criatura que de la cual nosotros tenemos conocimiento que es inmaculada. Pero el resto de los humanos, no. No hay ningún gobernante de los que muestra la Biblia o de los que ahora nosotros conocemos como nuestros monarcas o el mismo Papa. No hay ninguno que haya sido impecable. Pues Dios no exige eso. Él busca la autenticidad y Él ve en el corazón esa rectitud. Y de Él es el juicio, no de nosotros. Sigamos con el relato. Vemos que después incluso de ver a los 7 hijos de Jesé que pasaron ante Samuel, ninguno de ellos fue elegido por Dios. Finalmente el menor, aquel que estaba cuidando el rebaño, el que era menospreciado por los demás, haciendo una labor, se puede decir, sencilla, humilde. Él fue el llamado. Este es el joven David, el que estaba pastoreando ovejas. Este joven fue ungido como rey, demostrando que Dios valora más que todo la humildad y la fidelidad.
incluso en aquellos que podrían parecer menos prominentes por la sociedad, pues era un simple pastor, pero Dios lo eligió. Vamos ahora a continuar con... pero antes de ir al Salmo, quería hacernos unas cuestiones con respecto a nuestras propias elecciones, pues me gusta como hacer un paralelismo entre las lecturas que hacemos con nuestras propias vidas. En nuestro caso, en nuestras decisiones diarias, ¿nos guiamos por las apariencias o buscamos con sinceridad, buscamos ver en el corazón de las personas o intentar confiar en el corazón de las personas? Pues nosotros no somos Dios, no podemos ver. Simplemente nos queda confiar en la integridad de una persona. ¿Hacemos así nuestras elecciones? Más que la apariencia, la búsqueda de una persona que sea íntegra, que sea sincera, honesta, humilde. La historia de la elección de David nos enseña que a los ojos de Dios lo que realmente importa es la disposición del corazón y la fe en Él. Vamos ahora sí a ir al salmo de hoy que nos dice, salmo responsorial. He encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a los amigos, un día les dijiste, he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David, mi servidor. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David, mi servidor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito por sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David, mi servidor. Este salmo habla como Dios. Dios menciona, he encontrado, no he elegido, Él ha encontrado. Su siervo elegido. Es una relación especial entre Dios y David. Al ser su siervo, se iba a someter a Dios. Lo iba a servir. Este texto nos invita a contemplar la fidelidad y la promesa divina que se manifiestan a lo largo de la historia sagrada. Aquí se refleja este encuentro íntimo entre Dios y David, un encuentro que va más allá de una elección casual, pues Dios no solamente lo ha elegido a David, lo ha encontrado, estableciendo de esta manera un vínculo profundo, un vínculo significativo. Esta relación es sellada con la unción de David, con el aceite santo. El aceite santo simboliza la consagración divina. Es decir, consagrar es separar a alguien para una actividad, para una función, para una misión de Dios. Ahora, la corona que adorna las sienes de David no solamente es un símbolo terrenal de realeza, sino que aquí en este salmo nos habla sobre una representación de la elección divina y del compromiso de Dios para con su siervo. Aquí nos habla como Dios sostiene a David y su brazo le otorga fortaleza. Esto lo podríamos extrapolar para los gobernantes, nuestros jerarcas de la iglesia. La mano de Dios los sostiene. Y cuando se refiere a su brazo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, su brazo derecho. Él está sentado a la derecha y Él es el que da fortaleza. Por eso nosotros proclamamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, entendiendo que la mano de Dios sostiene a David o sostiene al rey, al jerarca, sabemos que tiene o que obtiene
su fortaleza por parte de su brazo. Esta imagen poderosa nos habla de la protección y el respaldo divino que acompañan a aquellos a quienes Dios elige y consagra. La relación entre Dios y David va mucho más allá de lo meramente humano. David puede llamar a Dios mi Padre, reconociéndolo como protector, como su Salvador, pero la comunión entre Dios y su siervo se manifiesta en el hecho de que David es nombrado mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Esta designación va más allá de la posición de liderazgo. Es un reconocimiento especial entre la relación única que existe entre Dios y David. En nuestra vida espiritual, este salmo nos llama a reflexionar sobre la profunda conexión que podemos tener con Dios, con la elección divina, la consagración y esa promesa de protección y fortaleza, que son dones que también se nos ofrecen a nosotros como hijos de Dios. Nosotros, al igual que David, somos llamados a responder con gratitud, confianza y reconocimiento de esa paternidad divina que nos hermana a nosotros, miembros de la iglesia. Hemos sido adoptados por Dios y Él de esta manera nos consagra, nos separa del mundo para esa misión que es difundir el Evangelio. Ahora a nosotros que somos la iglesia peregrina. Nosotros tenemos esa promesa de protección y fortaleza. El Señor nos va a proteger en estos momentos difíciles que está viviendo el mundo ahora. De Él podemos obtener la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Así que cuando te sientas que las fuerzas se te escapan, recuerda esta promesa del Señor. Podemos vivir nuestras vidas con la conciencia de que al encontrarnos con Dios, somos ungidos con su amor y llamados a ser instrumentos de su gracia en el mundo. Todos aquellos que hemos sido confirmados en la Iglesia Católica, hemos sido ungidos. Y a esto se refiere. De modo que estamos llamados, es nuestra responsabilidad ser instrumentos de la gracia de Dios. Es decir, hablar del Señor, llevar las buenas noticias, que la gente se dé cuenta de que nosotros vivimos de una manera diferente. Es decir, que el catolicismo se nos note en la forma de vivir, que seamos un testimonio vivo, no de los dientes para afuera, sino realmente con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra entrega. Eso hará llamar la atención de otras personas y que dirán, ¿de dónde sacas tus fuerzas? Y la sacamos del Señor Jesucristo. Y así nosotros hacemos ese llamado a las personas. Así estamos sirviéndole a la causa de nuestro Señor y estamos siendo instrumentos de la gracia de Dios, ayudando a que esa gracia se disperse. Así que dejémonos utilizar por el Señor. Dejémonos utilizar. Él es nuestro autor. Él nos elige desde el vientre de nuestra madre. Así que no nos resistamos a esa gracia y dejemos que Él sea el que guíe nuestro camino. Vamos ahora sí al Evangelio. El Evangelio, vamos con la aclamación primero. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. El Evangelio según San Marcos dice, un sábado Jesús iba entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen eso tus discípulos? Algo que no está permitido hacer en sábado. Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró a la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar.
comió de los panes consagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Palabra de Dios. De modo que si nuestro Señor lo dice, así sea. Así sea. Así sea. En este episodio presenciamos cómo Jesús y sus discípulos son cuestionados por los fariseos por arrancar semillas, espigas en sábado. Los fariseos siempre estaban allí, cuestionándolo todo, cuestionando al mismo Jesús, cuestionando a sus discípulos por lo que hacían, con una especie de celo por la tradición, por mantener el sábado. Ellos creían tener una verdad fundamental y la ponían por sobre las necesidades humanas. Cuando nosotros así hicimos la aclamación del Evangelio, cuando hablamos de la iluminación divina que proviene del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, esta oración nos insta a buscar la comprensión de la esperanza que nos ofrece el llamado de Dios. Es decir, entender la fe que obtenemos cuando somos llamados por Dios. En el caso mío, por ejemplo, que yo me siento llamada a hacer estas reflexiones. Es como que el Señor me lo dice, dilo, di de dónde te saqué. Ahora lo comprendo todo. Todo lo que cuestioné por tantos años, ahora lo comprendo y lo debo decir. No me lo puedo quedar para mí sola. Debo decirlo, pues estuve buscando la verdad por tantos años, pero finalmente pude ver la luz. Pude abrir mis ojos, pues la luz siempre estuvo ahí, pero yo me obstinaba en no mirarla. Yo me obstinaba en permanecer en la oscuridad. Y la iluminación es esencial para fortalecer nuestra fe y para tener entendimiento espiritual. Pues estando en la oscuridad, la fe se diluye. Uno ya no ve la realidad, ya no ve la verdad objetiva y se va por relativismos, por mi verdad, entre comillas. No tengo cámara, no les puedo hacer las comillas, pero igual las estoy haciendo aquí. Entre comillas, mi verdad. Cuando no hay tal mi verdad, hay solo la verdad y es Jesucristo. De modo que lo que Él nos dice, eso es palabra de Dios. Ahora vemos cómo Jesús recuerda aquel incidente en el cual David, en tiempos de necesidad y hambre, entró en la casa de Dios y comió de los panes sagrados. Este acto aparentemente fue una violación de las normas. Así no era, supuestamente. Lo hubieran visto los fariseos. Uy, por eso es que nuestro Señor les trae esto como un ejemplo de que David lo hizo, porque tuvo la necesidad, sintió hambre. Y sin embargo, este acto fue aceptado por Dios, pues respondía a una necesidad genuina. Dios conoce los corazones, Dios conoce nuestras intenciones. Dios no lo iba a juzgar por eso. De modo que Jesús utiliza este ejemplo para enseñar que el sábado fue hecho para el hombre y no al revés. La idea del sábado es servir a la humanidad, es darnos un día de descanso. Es por eso que aún nosotros descansamos el día sábado o trabajamos medio tiempo el día sábado. El domingo es el día del Señor y el sábado lo usamos como un descanso. El domingo es totalmente consagrado al Señor. Así que el propósito del sábado es servirnos a nosotros, darnos un descanso, darnos una bendición. No es para imponer cargas innecesarias. Por el amor al cielo, esa no era la intención y aquí nuestro Señor Jesucristo lo aclara.
La conexión entonces entre la aclamación del Evangelio con el Evangelio es evidente. Esta iluminación divina que buscamos, pues nuestro Señor es luz, aclara esta esperanza que nos ofrece el llamado del Señor al hacernos comprender el propósito del sábado en este caso, ¿verdad? Dios es amor y su ley no es una ley que nos oprime, sino que es una ley que está destinada a beneficiar a la humanidad. En este caso, tomando el sábado como un día de descanso para nosotros, no para mayor opresión de nosotros. A eso se refiere la observancia del sábado, que lamentablemente algunas sectas por ahí todavía la imponen a sus seguidores. Pero nosotros tenemos la luz de nuestro Señor, que es a lo que se refería la aclamación al Evangelio, la iluminación divina que nos ayuda a comprender, nos ayuda a comprender el llamado de Dios, nos aclara. Pues cuando nosotros sentemos este llamado, en especial los que hemos sido convertidos, tal vez si tú has estado en la iglesia toda la vida y has sido de pronto tibio y tienes un despertar, también me comprenderás. Pero si has permanecido en la iglesia toda la vida, no lo comprenderás. Pero en el caso de quienes hemos tenido un proceso de conversión, sentimos como esa iluminación y de pronto todo se aclara y todo lo comprendemos. Llega a nosotros una luz, que es la luz de Dios, y nos aclara nuestro llamado. Por eso no es instantáneo, se toma su tiempo en el que nosotros podamos, como digamos, digerir este llamado y poder ponerlo al servicio del Señor. En nuestra propia vida, esta reflexión nos invita a no perder de vista el verdadero propósito de las prácticas religiosas y de las reglas que nosotros tenemos en nuestra fe. Muy importante que las prácticas religiosas no sean para oprimir, que las prácticas religiosas no sean para ponernos en un pedestal de superioridad moral y de decir, yo soy de misa diaria, yo soy de oraciones o yo oro y decir yo, vanagloriarme de mis prácticas religiosas. Eso no, es totalmente sin sentido. Ese no es el verdadero propósito de las prácticas religiosas. La fe no debería convertirse en un conjunto rígido de normas, ni tampoco en un pedestal en el cual yo me pongo por sobre los demás. Recuerda, todos somos pecadores. David era pecador. Yo, yo soy pecadora. Todos somos pecadores. Recordemos que la fe, en lugar de ser eso, en lugar de ser un pedestal en el que me paro para decir soy mejor que tú, o es un conjunto rígido de normas para decir eso no se hace, eso no se hace, eso no se hace como yo lo digo. No, la fe es un camino de amor y de servicio, buscando la iluminación divina nos pueda permitir discernir. Por eso empecé esta reflexión pidiendo la luz del Espíritu Santo, el fuego que me llene y que me llene de fervor, que me llene de esa pasión para hablar de la palabra, para saber cómo aplicar esta palabra en nuestras situaciones concretas de la vida. Pues la palabra está viva, como lo dije ayer. La palabra es relevante, es muy actual. Es algo que nos sirve en este momento. Así que recordemos que la ley de Dios, está al servicio del hombre y que el amor y la compasión son los pilares fundamentales en la enseñanza de Cristo. Debemos que nuestro amor se trastoque en compasión por los demás, que no sea solamente un amor de palabra, pues el amor compasivo actúa, el amor compasivo se entrega, el amor compasivo es empático, entiende al otro, entiende el sufrimiento del pecado, pues todos
quienes estamos en pecado grave o quienes hemos estado en pecado grave sin haber confesado ese pecado, sabemos ese peso en la conciencia, en las espaldas, que nos hace tan difícil caminar. Y queremos que otros también sientan ese alivio que se siente el retirarse ese peso de encima. Pero no crean que es fácil ir a confesarse. Pues para aquellos con estas que utilizan las prácticas religiosas como una forma así rígida, ellos dicen, ya, pues tienes pecado, anda, confiésate. Ahí está el confesionario. ¿Cómo es que no te confiesas? Sientes el pecado y solo quieres que vayan, te bendigan y no te confiesas. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que es fácil confesarse? En especial cuando tenemos pecados de ya rancios, que ya tienen más de 20, 30 años. ¿Creen que es fácil? ¿Creen que es fácil hacer una confesión de vida? Una confesión de vida estoy hablando. No que, ay, nuevamente caí en impaciencia, nuevamente caí en ira, dije una mala palabra. No, no, estamos hablando de una confesión de vida, de esas que se toman bastante tiempo y que se gastan cajas de Kleenex. Es difícil. Por eso debemos de tener compasión con esas personas que están apabulladas por tanto el peso de pecados que llevan por décadas. Y ese es el verdadero pilar de la enseñanza de Cristo, la compasión. En eso se fundamenta todo el plan de salvación. Así que guiados por esa luz divina, vivamos con esa esperanza y con ese amor para brindarlo a los demás. De eso debe estar lleno nuestro caminar cristiano. Bien, bueno, yo con esto yo me despido por el día de hoy. Espero que no me hayan extrañado, que no se me vio la cara. La verdad es que no es importante mi cara. Lo importante es el mensaje y también, cómo no, que conozcan mi libro ¿Cómo me convertí en soldado de Cristo? En defiendetufe.com. Allí pueden encontrar mi testimonio, enseñanza, donde pueden ver todos los peligros de la nueva era, cómo me mantuvo alejado por tantos años y cómo mi Señor me vino a buscar en persona inmerecidamente, pero lo hizo. Así que estoy tan agradecida y por eso hasta el último aliento de mi vida proclamaré su palabra. ¿Cómo me convertí en soldado de Cristo? En www.defiendetufe.com me encuentran como Priscila de la Cruz y también en esa misma dirección pueden encontrar la Escuela de Apologética DASAM para que tengan una formación integral en nuestra maravillosa fe católica. Les voy a dejar aquí con los detalles y yo me despido. Hasta una próxima. ¡Mua! Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.